Muy buenas, vamos a meternos de lleno en un caso clínico que es, bueno, fundamental en la práctica de enfermería, una crisis asmática grave. Vamos a desgranar paso a paso cómo interpretar cada signo, cada dato, para tomar las decisiones correctas en una situación donde de verdad cada segundo cuenta. ¡Vamos allá! A ver, situémonos. Puerta de urgencias. Llega una paciente y la cosa se pone tensa desde el primer segundo. El reto es inmediato, hay que entender qué está pasando y sobre todo actuar muy rápido. Vamos a conocerla un poco mejor. Aquí tenemos la presentación inicial. Mujer de 30 años, asmática conocida. Pero ojo, fijaos en los detalles que de verdad importan aquí. Habla con palabras sueltas. Eso nos dice que tiene una dificultad para respirar tan grande que no puede ni construir una frase. Y usa musculatura accesoria. O sea, está tirando de los músculos del cuello, de los hombros, en un intento desesperado por meter aire. Son señales de alarma que gritan peligro. Y aquí viene la gran pregunta, la que va a guiar todo nuestro razonamiento. Porque no se trata solo de ver los síntomas, sino de interpretarlos correctamente, de unirlos para llegar al diagnóstico preciso. ¿Qué es lo que nos está diciendo realmente su cuerpo? Ante un cuadro así, no podemos ir a ciegas. La improvisación no es una opción. Necesitamos un método, una sistemática que nos permita analizar toda la información de forma ordenada y, muy importante, sin dejarnos nada en el tintero. Vamos a ver cuál es ese método. Vale, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta para resolver el caso. 4 pasos, muy lógicos. Primero, lo evidente, los signos clínicos. Segundo, analizaremos ese dato, el flujo expiratorio máximo, o PEF. Tercero, y aquí viene lo interesante, interpretaremos la gasometría. Y por último, lo juntaremos todo para dar con el diagnóstico de gravedad. Venga, pues vamos a empezar a investigar. Y lo haremos por lo más visible, por esas pistas que la propia paciente nos está dando con su estado físico y con una medición que es fundamental. Cada uno de estos signos es como una pieza del puzzle. Esa posición sentada, la ortopnea, nos está diciendo a gritos que necesita usar todo su cuerpo para poder meter aire. El hablar con palabras sueltas nos revela una disnea tan bestia que no puede ni formar frases. Y el uso de los músculos accesorios, eso ya es la prueba visual de que su trabajo respiratorio es crítico, está al límite. Pasemos al PEF. ¿Qué es esto exactamente? Pues, para que nos entendamos, es una forma muy directa de medir cómo de cerrados tienen los bronquios. Nos da un número que nos dice cómo de difícil le resulta echar el aire. Es un dato objetivo y clave. Y ahí está el dato, por debajo del 40%. Ojo que esto no es una interpretación, no es una opinión. Es un criterio diagnóstico que nos grita que estamos ante una crisis de asma aguda severa. La situación, sin ninguna duda, es grave. Y ahora llegamos al punto clave, al más delicado, el que si no lo leemos bien nos puede llevar a un error garrafal. La gasometría arterial, porque aquí, justo aquí, es donde se esconde la trampa. Aquí están los resultados. A ver, el pH, ahí, justito. La PaO2, baja. Vale, hay hipoxemia. Pero mirad la PaCO2, la presión de dióxido de carbono, 40. 40. Perfectamente dentro del rango normal, ¿verdad? Pues, ¿significa que podemos estar tranquilos? Para nada. De hecho, es todo lo contrario. Vamos a ver por qué esto es tan raro. En una crisis, al principio lo normal es que la persona hiperventile, ¿no? Por esa sensación de que le falta el aire. Y al hacer eso, barre el CO2 de la sangre. Así que esperaríamos encontrar una PaCO2 baja, una hipocapnia. Pero aquí no. Aquí, con el esfuerzo brutal que está haciendo, tiene una PaCO2 normal. Eso no es una buena señal. Es una bandera roja del tamaño de un edificio. 40. Quiero que este número se nos quede grabado, porque en este contexto clínico, en esta paciente, este valor normal es de lejos el más peligroso de todos. ¿Y por qué es tan peligroso? Pues porque nos está diciendo una cosa muy clara. Sus músculos respiratorios se están rindiendo, se están agotando. Ya no tienen fuerza para mantener esa hiperventilación con la que intentaban compensar. Está literalmente al borde del colapso respiratorio. Bueno, pues ahora toca hacer de detectives. Es el momento de juntar todas las pistas que hemos recogido, todas las piezas del puzzle y ver qué imagen final nos dan. Tenemos la clínica, que es de gravedad máxima, tenemos el PEF, que nos lo confirma con un número objetivo, y tenemos la gasometría, con esa hipoxemia y, sobre todo, esa PaCO2 falsamente tranquilizadora, que en realidad es un grito de auxilio que dice agotamiento. Todo encaja. Todas las flechas apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, el diagnóstico preciso, el completo, es este: crisis asmática grave con riesgo de agotamiento respiratorio. Y esto es crucial porque cambia el manejo. Nos obliga a pensar ya en un tratamiento mucho más intensivo e incluso a prepararnos para un posible soporte ventilatorio.
Pero más allá de resolver este caso en concreto, lo realmente importante es la lección que sacamos de él, la forma de pensar que podemos aplicar en el futuro. Se trata, ni más ni menos, que de forjar una auténtica mentalidad clínica. Y esta es la idea clave de todo el análisis, el concepto que hay que llevarse a casa. Nunca, nunca se tratan números de laboratorio por separado. Un 40 de PaCO2 en una persona tranquila en el sofá es una cosa. Ese mismo 40 en alguien que está luchando por cada bocanada de aire es una emergencia. Siempre hay que poner los datos en el contexto del paciente que tenemos delante. Y esta sería, digamos, la chuleta mental, el checklist que deberíamos pasar siempre. Primero, ¿vemos signos físicos de que la cosa es grave? Segundo, ¿ese CO2 que medimos tiene sentido con el esfuerzo que está haciendo la persona? Y tercero, la clave. Si el esfuerzo es altísimo y el CO2 es normal o peor aún, empieza a subir, alarma, peligro inminente. Y para terminar, ahí queda esta reflexión. En la práctica clínica, en nuestro día a día, ¿qué señal, qué discrepancia entre lo que vemos y lo que medimos nos tiene que hacer dudar siempre de un resultado normal? Porque como acabamos de ver, a veces en esa desconfianza está la clave para anticiparse al desastre. Gracias por seguir este caso conmigo.